Bueno, ahí compartí la pantalla, ¿la ven? Sí. Yo no la veo, profe. ¿Eh? Yo no la veo. ¿La ves? A ver, para que no sé qué estoy haciendo mal. Pero no se escucha. Y ponele el micrófono, venga. ¿Ahí la ven? Sí, profe. Bueno, bueno, me presento, yo soy Sebastián, mi apellido es de los Reyes, yo soy el jefe de trabajos prácticos, voy a estar justamente cuando hagamos los trabajos prácticos, que no son muchos, pero bueno, son interesantes los que vamos a hacer. Y también voy a estar dándoles algunas clases. Una de ellas es esta, la clase de biotransformación. Eh, Así que bueno, vamos a comenzar. Seguramente vamos a tener que reconectarnos con el mismo link cuando se corte. Vamos a ver la biotransformación, algunas definiciones. Perdón, a ver. Bueno, primero podríamos decir que es una transformación química que se produce en los organismos vivos o también en la parte, digamos, del estudio farmacéutico. A veces se le suele llamar, digamos, a una preparación que se obtiene de un organismo vivo de cualquier biotransformación o transformación que sufran una sustancia química. Por eso es la primera definición. En una definición más amplia de metabolismo que hace la Organización Mundial de la Salud, es la suma de todos los procesos químicos y físicos que tienen lugar en el organismo, que incluye también la distribución bueno, habrán visto con Lisandro que una sustancia que ingresa externa al organismo se le denomina xenobiótico. Esa sustancia se va a absorber, se va a distribuir y va a biotransformarse. Esa biotransformación que sufre es lo que vamos a ver hoy. Ese proceso más la eliminación es lo que tiene que ver también en el metabolismo en nuestro cuerpo, que es lo que nos interesa. Hablamos de nuestro cuerpo porque es lo que nos interesa a nosotros, pero en todos los organismos, en los mamíferos, en los animales, también se producen este tipo de transformaciones de las sustancias, que siempre aclaro lo mismo. Las transformaciones que se producen de los compuestos químicos se van a producir por una batería de enzimas que poseemos nosotros, que están dispuestas en nuestros órganos más que nada para la detoxificación de los compuestos endógenos que tenemos nosotros.
eh, para nuestro propio, digamos, metabolismo, porque si no, muchos de nuestros procesos fisiológicos generan un montón de sustancias que hay que detoxificarlas. Cuando ingresa una sustancia extraña, químicamente son parecidas a estas sustancias que son tóxicas, parecidas químicamente a estas sustancias endógenas, y bueno, se utilizan esas mismas enzimas o baterías enzimáticas que tenemos, que ya vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, para metabolizarlas y eliminarlas. Entonces nosotros tenemos el proceso de biotransformación, eh, se divide en dos grandes fases, en dos grandes grupos de- de enzimas, digamos. Las reacciones de fase uno, que se le denomina de funcionalización, y las reacciones de fase 2, que se le denomina de biosíntesis o de conjugación. Las reacciones, tanto las reacciones de fase uno como de fase 2, los productos, digamos, de las reacciones de fase uno se podrían excretar directamente, o las reacciones de fase, el producto de las reacciones de fase uno podrían pasar como reactivos para las reacciones de fase 2 y esos productos directamente eliminarse. Fíjense que las reacciones de fase uno requieren de oxidación, reducción, de hidrólisis, y se las llama de funcionalización porque lo que hacen es exponer grupos funcionales o agregarle grupos funcionales, y las reacciones de fase 2 se les denomina de biosíntesis porque lo que se generan es una nueva molécula, se le agregan grupos funcionales, por eso es como una nueva sustancia, digamos, porque se le agregan grupos funcionales. Una sustancia, sobre todo habrán visto con Lisandro, cuando ingresa al organismo, generalmente tienen alta liposolubilidad. Para poder absorberse, para poder pasar las membranas biológicas, tiene que tener, digamos, lo parecido, se asocia con lo parecido, algo que es liposoluble, va a poder pasar una membrana biológica. Recuerdan que las membranas biológicas, por su bicapa lipídica, una sustancia que es liposoluble va a poder atravesarla. Pero eso tiene la contra de que algo liposoluble es difícil que se pueda eliminar. Entonces, los procesos de biotransformación lo que tienden es a hacer todo lo contrario, a aumentar. Este es la gran finalidad de los procesos de biotransformación, aumentar la hidrosolubilidad. Entonces, son esenciales todos los procesos enzimáticos que vamos a ver, es aumentar la hidrosolubilidad para poder eliminar esos compuestos. Una cosa que les tiene que quedar en claro es que, si bien la tendencia o la mayor cantidad de reacciones químicas que se producen tienden a disminuir la toxicidad de los compuestos, fíjense que acá tenemos que la biotransformación puede alterar las propiedades biológicas del xenobiótico. La biotransformación puede, uno, que tenga pérdida, o sea, luego de las reacciones enzimáticas se puede perder la actividad tóxica o farmacológica del compuesto que ingresa, puede no generar cambios, puede ser que no pase nada, o inclusive puede producir un incremento de la actividad farmacológica. Ya vamos a ver que hay fármacos que están diseñados para utilizar la actividad enzimática que poseemos nosotros, es decir, es un compuesto inactivo. Hay fármacos, ya les digo, que se denominan profármacos. Uno los ingiere y no tienen actividad farmacológica. Una vez que las enzimas actúan, de alguna forma clivan a ese fármaco y el metabolito que se genera es un metabolito activo, que en nuestro caso, en la parte toxicológica, sería el metabolito tóxico. Eh, o sea que a veces el que tiene actividad es luego de la biotransformación. No se queden con que siempre se genera algo inactivo. Si bien la idea es detoxificar, y pasa muchas veces, no siempre es así. Bueno.
Comencemos por las reacciones de fase uno, que fíjense que son un montón. eh, las vamos a dividir en dos grandes grupos, pero bueno, las vamos a ir viendo de a poco. Generalmente son oxidaciones lo que se produce. Todo lo que le hagamos a una molécula de un tóxico, vamos a hablar de tóxicos o xenobióticos, todo lo que le hagamos a esa molécula para oxidarla, vamos a aumentar, si le agregamos oxígeno, por ejemplo, vamos a aumentar su hidrosolubilidad. Entonces, fíjense que hay muchas oxidaciones, hidroxilaciones. eh, Eso va a aumentar su hidrosolubilidad, que es el principal objetivo. Esas son las reacciones de funcionalización. Vamos a ver algunas. Una cosa que les tiene que quedar en claro de las reacciones de fase uno es que si bien estamos dentro de digamos, la ubicación de las enzimas, es generalmente ubicadas en la parte del retículo endoplásmico, las reacciones de fase uno. Y otra cosa que no les dije es que el órgano mm, por excelencia detoxificador es el hígado, pero eso no quiere decir que todos los demás órganos no tengan una capacidad detoxificante, como son los pulmones, como es la misma sangre. En la sangre tenemos enzimas que están circulando, hay esterasas en la sangre, otros órganos, como los pulmones, le dije, como los riñones, bueno, en otros, pero la capacidad enzimática no es la que tiene el hepatocito per se, que es el órgano, la célula diseñada para producir las reacciones de detoxificación o de metabolismo. Fíjense que ahí tienen las enzimas por su nombre, lo que realiza esa enzima y la localización. Las reacciones de fase uno generalmente se ubican en lo que se llama microsoma hepático o retículo endoplásmico, ahora vamos a ver. Las reacciones de fase uno comprenden oxidaciones, reducciones, hidrataciones y deshidrataciones, pero vamos a empezar primero por las más importantes, que son las reacciones de oxidación. Las reacciones de oxidación, primero vamos a ver las microsomales, que son hidroxilaciones, epoxidaciones, desalquilaciones y desaminaciones, por ejemplo. Y tenemos las no microsomales, que también las vamos a ver, que son oxidaciones de aminas, la de alcoholes y de aldehídos, que son muy importantes, sobre todo en el metabolismo de los alcoholes. Las reacciones de fase uno que vamos a ver, las microsomales, porque creo que esto ya lo deben saber, lo deben haber visto en otras materias. ¿A qué se le llaman microsomales? Seguramente tiene que ver con el retículo endoplásmico y los ribosomas. Microsomales por digamos, la centrifugación diferenciada de las células. Hay una parte en donde solamente queda en ese centrifugado diferencial de las células, queda la parte del retículo, del retículo endoplásmico, rugoso, liso, y los ribosomas. Bueno, en esa parte es donde más se concentran estas enzimas. Por eso se le llama reacciones microsomales, pero tiene que ver con el retículo endoplásmico. En estas reacciones microsomales hay un sistema de oxidasas de función mixta, monooxigenasas porque solo eh, hacen ingresar a la molécula del xenobiótico un solo oxígeno, o como dice ahí, tienen la capacidad de adicionar a la molécula del xenobiótico un solo átomo de oxígeno, de la molécula de oxígeno que tiene dos oxígenos, digamos, dos átomos de oxígeno, y el otro átomo pasaría a formar una molécula de agua. Y acá tenemos dos sistemas enzimáticos. Uno muy importante, habrán escuchado hablar de la citocromo P450, y uno de las monooxigenasas que contienen flavin monooxigenasa, que tiene que ver con el FAD.
Vamos a ver primero el gran sistema enzimático de oxidación, que es la citocromo P450, que es una hemoproteína, hemo porque es como la hemoglobina, digamos, salvando las distancias, porque tiene un hierro más 3 en donde se enlaza al sustrato. Ese hierro es muy importante en todo el proceso de oxidación, ese hierro. Lo que tienen la citocromo P450 es que son muchas isoenzimas, están agrupadas en una familia de genes que codifican para esta citocromo. Por eso hay una forma digamos, de nomenclarlas. Fíjense que ahí tienen primero se llaman a la familia CYP, CYP, después por un número y después por una letra. Así se van designando las familias y subfamilias. Y ahí en la diapositiva tienen que las primeras, la CYP1, la 2 y la 3, participan en la transformación de los xenobióticos. A partir de la CYP4 participan en, digamos, en el metabolismo de los ácidos grasos, de los eicosanoides, pero más que nada en la biotransformación de endobióticos, sería de sustancias relacionadas con la parte endógena, digamos, con los tóxicos endógenos. Bueno, acá tiene una diapositiva en donde está el complejo sistema que está en la mitocondria, este citocromo P450, en la parte de cómo se produce esa oxidación a partir del citocromo P450 y cómo participa el hierro oxidándose y desoxidándose para producir esa oxidación con el oxígeno. Y en esta diapositiva está algunos porque todavía obviamente no se conoce bien cómo participan toda esta familia y subfamilia de citocromos en un montón de sustancias. Hay algunas, fíjense en cómo participa la citocromo 1 en algunos sustratos como la cafeína, la nicotina, la ciclofosfamida, bueno, el diclofenac. Acá hay algunos fármacos, el propranolol, el lansoprazol. Y después vamos a ver en el final de esta clase a lo que se llama inductores e inhibidores. Eso lo vamos a ver al final de esta clase, porque eso aumentaría o disminuiría la capacidad de oxidar, en este caso de oxidación, como que algunas sustancias aumentan la capacidad enzimática de estos citocromos o disminuyen la capacidad, todo si se toman en conjunto estas sustancias. A la derecha de la diapositiva tenemos la abundancia relativa de estos citocromos. Fíjense en rojo la citocromo 3A4 que participa, acá abajo la tenemos en el metabolismo de los fármacos, es muy abundante en el hígado. eh, y abajo también muy participativa en el metabolismo de muchos fármacos. Bueno, vamos ya a ver algunos de las reacciones que catalizan las citocromos P450, porque ya les digo, es un sistema enzimático que participa cataliza muchas reacciones, como por ejemplo las hidroxilaciones. Como sabemos, hidroxilaciones es incorporar un hidroxilo, un oxidrilo a una sustancia química. Por ejemplo, a compuestos alifáticos, aquellas cadenas, como dice acá, hidroxilación alifática. Una cadena hidrocarbonada se le incorpora un oxidrilo, como es en este caso. Compuestos alicíclicos, un compuesto, digamos, cerrado de una cadena carbonada, sobre todo si son dos anillos, uno de ellos que sea aromático, ahí se le puede incorporar un oxidrilo. Y a un compuesto aromático, como esta hidroxilación aromática, también se le puede incorporar un oxidrilo. Esto lo cataliza la citocromo P450. Acá no lo dice, pero también se puede
hacer una hidroxilación a un nitrógeno, que se le denomina N-hidroxilación. Fíjense, acá tenemos un nitrógeno y después se hidroxila ese nitrógeno. Acá tenemos algunos ejemplos de la formación de una hidroxilamina. Acá tenemos el nitrógeno y acá el oxidrilo. Lo mismo acá, la formación de una oxima. Acá hay un doble enlace con un oxidrilo, perdón, con un amino, y acá se forma la formación de un oxidrilo. Otra reacción importante que catalizan la citocromo P450 es ante la formación de un doble enlace, es la formación de un epóxido. En las sustancias aromáticas, como por ejemplo acá el naftaleno o el benzopireno, estas sustancias derivadas del petróleo o el benzopireno en el humo del tabaco, se pueden llegar a formar estas sustancias que son altamente reactivas, muy peligrosas. Después vamos a ver que hay una otra enzima que se llama epóxido hidrolasa que abriría este epóxido y formaría dos oxidrilos. Pero esta epoxidación es debida a la citocromo P450. Acá tenemos más reacciones de epoxidación. El aldrin, ya vamos a ver cuando veamos insecticidas organoclorados. Estos puntitos que hay acá pertenecerían a sustancias que tienen un cloro. Ya les voy a contar que, así como les dije, que una sustancia que tiene una cadena muy carbonada, muy larga. Todo lo que tiene muchos carbonos es una sustancia liposoluble. Entonces hay que agregarle oxígenos para transformarla en hidrosoluble. Y todo aquello que tiene un halógeno, un cloro, un flúor, un bromo, es una sustancia muy liposoluble. Entonces hay que tratar de sacarle ese halógeno y en este caso eh, le coloca un epóxido para tratar de disminuir su liposolubilidad. Esta sustancia per se es muy liposoluble por su cantidad de cloros que tiene. Entonces, en este caso, le agrega un epóxido que seguramente después se abrirá con la formación de dos oxidrilos. Esta sustancia es una aflatoxina B1 que está compuesta, está presente en algunos hongos y acá se forma un epóxido en este doble enlace. Otra reacción, como les decía, que es importante, que produce la citocromo P450, todo lo que, vuelvo a repetir, todo lo que tenga cadenas carbonadas va a producir en la molécula una liposolubilidad aumentada. Entonces, la desalquilación, o sea, sacarle grupos alquilos a la molécula, va a hacer que la molécula sea más hidrosoluble. Entonces, puede producirse una desalquilación cuando está unido a un oxígeno, a un nitrógeno o a un azufre. Esta molécula es la codeína, que es ya vamos a ver, es un derivado del opio, al igual que la morfina. Fíjense, acá tiene un grupo metilo, no sé si se logra ver, unido a un oxígeno. Entonces la citocromo 2D6 le quita este metilo y deja a esta molécula, que esta molécula es la morfina. O sea que la codeína, luego de una reacción enzimática, forma morfina. Y acá tenemos la 6 mercaptopurina, o sea, un metilo unido a un azufre, dijimos que esto es la desalquilación de un azufre y después forma el sulfidrilo acá. Entonces genera la mercaptopurina. Otra reacción es la desaminación oxidativa, es decir, xenobióticos con estructuras que disponen de una parte aromática con un grupo amino primario, como esta que tiene una amina, donde hay una amina formarían un oxígeno. O sea, desaminación, sacarle el amino oxidativa. Donde hay un amino, pongo un oxígeno.
o la oxidación de un átomo de fósforo. Por ejemplo, en los insecticidas, la reacción de oxidación transforma un fósforo que está unido a un azufre en un fósforo unido a un oxígeno. El azufre es más liposoluble que el oxígeno. Entonces, este es un insecticida, ya lo vamos a ver. No se asusten eh, con todas las estructuras que estamos viendo. Lo que pasa es que acá tenemos que dar un pantallazo general. Después lo vamos a ir viendo en cada grupo de tóxicos. Pero esto es un insecticida o un plaguicida organofosforado. ¿Por qué? Porque tiene un fósforo unido a un oxígeno que se llama paratión. Acá lo que hace es un intermediario y el fósforo se une a un oxígeno que se denomina paraoxón, porque ahora quedó esta molécula. Otras reacciones catalizadas por la citocromo P450 serían la azoreducción, es decir, cortar un doble enlace entre nitrógenos formando dos aminos, que es más hidrosoluble que esto. Nitroreducción aromática, es decir, si yo tengo un nitro unido a un anillo aromático, es generar un amino. Esto, amino, es más hidrosoluble que esto. Y la desalogenación reductiva. Si yo tengo un halógeno unido a una cadena carbonada, desalogenar, ya les dije que donde hay halógenos, eh, la sustancia o el compuesto es más liposoluble, tengo que sacarle halógenos. Eso es otra reacción que cataliza la P450. Bueno, dijimos que el otro sistema de oxidación microsomal era la de las flavin monooxigenasas, que lo que tienen es FAD como grupo prostético, perdón, eh, y son sustratos, sus sustratos son heteroátomos fuertemente nucleofílicos como el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Y fíjense, acá tenemos ejemplos que vamos a ver acá, por ejemplo, la nicotina. A este nitrógeno se le une un oxígeno, al forato, acá se le une a este azufre, se le une un oxígeno, a la difenilmetilfosfina se le une un oxígeno a este fósforo. Bueno, y así sucesivamente. A este tiobensamida también se le une a este azufre un oxígeno. O sea, es incorporar un oxígeno a átomos de nitrógeno, de fósforo y de azufre. Después tenemos las reacciones de oxidación microsomal, no microsomal, perdón. Y ahí tenemos reacciones catalizadas por aminooxidasas, en donde una amina, tenemos un radical y una amina, hay una oxidación en donde esta amina genera un aldehído. Es una familia de flavoproteínas, las enzimas son enzimas cuya función biológica, esto naturalmente metabolizan aminas biógenas formadas en los procesos normales. Las aminas primarias, como las monoamino oxigenasas, que son las MAO, son mitocondriales. También pueden actuar sobre aminas secundarias, pero son muy poco sobre aminas terciarias. Estas, las MAO, las monoamino oxigenasa, son las que actúan sobre los neurotransmisores para cortar, digamos, la acción de los neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, serotonina. Esas las que actúan en ese momento para dejar de actuar su función. O sea que son, por eso dice que metabolizan las aminas biógenas en su acción fisiológica, digamos. Fíjense, acá tenemos esta amina
esta amina lo que hace es pasar a aldehído. La paraclorobensamina para a este paraclorobenzaldehído. Y acá tenemos una amina que es la cadaverina, pasaría a este diamina oxidasa. Dos enzimas muy importantes que vamos a ver ahora, que son no microsomales, la alcohol deshidrogenasa, que participa obviamente en el metabolismo de los alcoholes. Fíjense, acá tenemos un alcohol que lo que hace es, primero este grupo alcohol lo oxida al aldehído con la participación del NAD a NADH. La velocidad de reacción para alcoholes primarios es mucho mayor que para alcoholes secundarios. La reacción es reversible, está localizada en la facción soluble del hígado, del riñón y del pulmón. Es la principal vía de metabolismo de alcoholes foráneos, o sea, para los alcoholes que ingresan a nuestro cuerpo. Y obviamente cuando nosotros consumimos alcohol, ya sea a través del vino, de la cerveza, de lo que tomemos, esta es la primera enzima que participa en la degradación de ese alcohol. Lo que hay que tener en cuenta es que este compuesto que se forma, que en el caso del alcohol etílico, que es el alcohol que está presente en las bebidas alcohólicas que tomamos, se va a formar el acetaldehído. Ese acetaldehído es tóxico. Es decir, ese ejemplo que yo les decía de que no todo lo que se genera en el metabolismo es inocuo, digamos, es un compuesto detoxificado, que no tiene toxicidad. Este es el ejemplo de que sí tiene toxicidad. De hecho, eh, es el ejemplo de por qué cuando tomamos mucho alcohol tenemos esa sensación de lo que entre comillas llamamos resaca, lo generan estos aldehídos o el acetaldehído, que se acumula y llega a detoxificar. Eh, Presenta al alcohol diversas isoenzimas, todas son diméricas, y la más importante para oxidar el etanol es la alcohol deshidrogenasa de clase 2. Bueno, ese aldehído o acetaldehído que se acaba de acumular luego de la ingestión del alcohol, del etanol que tomamos, se va a degradar por otra enzima que se llama aldehído deshidrogenasa, que lo que hace es oxidar el aldehído hacia ácido, obviamente si es otro alcohol a otro ácido, en el caso de etanol, esto es acetaldehído, que va a pasar a ácido acético. Bueno, esta aldehído deshidrogenasa es mitocondrial, la uno y la 2 es citosólica, que son las dos más importantes. ¿Qué pasa? Hay algunas razas, algunas, sí, poblaciones que tienen deficiencia en esta aldehído deshidrogenasa. Eh, Y eso hace, hay una mutación que tienen estructural en el gen que codifica para la aldehído deshidrogenasa, entonces tienen una disminución en esta enzima y hace que no puedan metabolizar correctamente este aldehído. Entonces, cuando toman alcohol, tienen una acumulación de este acetaldehído. Por eso, la población japonesa es difícil encontrar que haya alcohólicos crónicos. Una cosa es que tomen alcohol y otra cosa es que tomen alcohol de manera crónica. No es raro, digo, encontrar una persona alcohólica crónica en la población japonesa. Bueno, ejemplo de detoxificación, el etanol ácido acético, ejemplo de bioactivación, el metanol. Esto es otro ejemplo de que la detoxificación del etanol es cuando pasa a ácido acético, pero la bioactivación, hay un caso de que si consumimos otro alcohol, que es el metanol, eh, o un glicol como el etilenglicol, que sería otro alcohol que tiene dos oxidrilos,
al producirse la metabolización por estas enzimas, se generan eh, dos ácidos, respectivamente el ácido fórmico para el metanol y el ácido oxálico para el etilenglicol, que son tóxicos, que se acumulan en el riñón, ya vamos a ver los mecanismos de acción, y que producen para directamente la muerte en ambos casos. En el caso del etanol, hay que consumir altas cantidades. Obviamente se ha llegado a producir la muerte de personas por consumo de etanol, el coma y muerte, pero en el caso del metanol o el etilenglicol son sustancias que llevan a la muerte. Ya vamos a ver los mecanismos de acción. El metanol eh, te produce ceguera y obviamente la muerte. Bueno, después hay enzimas que están en otros lugares, hay esterasas en el hígado, en el suero, que están dando vuelta, que son esterasas, como se dice, que cortan enlaces éster de los xenobióticos, y las amidasas, enlaces amida. Eh, tenemos carboxilesterasas, colinesterasas y organofosfatasas. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la procainamida, que corta acá este enlace éster. Perdón, la procainamida era esta, el ácido carboxílico, la procaína, esto es la espironolactona. ¿Me pasé uno? No, está ahí. Eh, Después tenemos que las carboxilesterasas hidrolizan ésteres de ácidos carboxílicos, aminas y tioésteres. Como les decía, están en varios tejidos en el suero. Las colinesterasas hidrolizan ésteres de ácidos carboxílicos, amidas y tioésteres. Eh, las organofosfatasas hidrolizan ésteres de ácido fosfórico localizadas en suero. También hidrolizan anhídrido ácido fosfórico. Un caso eh, emblemático de la colinesterasa o de las carboxilesterasas son la que hidroliza la cocaína. La cocaína es una molécula que tiene dos enlaces éster. Se hidroliza a egonina, metilester y a benzoilegonina. Son dos enlaces ésteres. Son dos esterasas, una que está en el hígado y otra que anda dando vuelta en la sangre. Por eso se suele eh,
Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, sigo. Eh, eh, no, les decía de la cocaína que genera tiene dos enlaces éster y tiene unas esterasas que unas andan por el suero, por la sangre, y otras están en el hígado. Entonces se generan dos metabolitos. Una es la benzoilegonina y otra es la egonina. Después cuando veamos drogas de abuso vamos a ver eh, cómo es el metabolismo. Bueno, después esta es la enzima que yo les decía que cataliza la apertura de los epóxidos, que es la epóxido hidrolasa, que acá está el estireno y el naftaleno, que sería donde hay un epóxido, abrir ese epóxido y colocarle los dos oxidrilos. Bueno, a ver si sigue otra más. Bueno, acá tenemos un resumen de todas las reacciones de fase uno. La mayoría las vimos. Hay otra, las oxidaciones, hidroxilaciones, hidrólisis, desalquilación. Acá una que no vimos, que es la desulfuración, la deshalogenación reductora, la desulfuración oxidativa, que es donde hay un azufre oxidar, digamos, ponerle un oxígeno. Pero bueno, hay un montón de reacciones que se generan, sobre todo las más importantes tienen que ver con la citocromo P450 y son importantes las reacciones de los alcoholes eh, y todas las demás que vimos. Una vez que las reacciones de fase uno, como vimos, generan unos productos, esos productos se pueden eliminar porque pueden tener la suficiente hidrosolubilidad para eliminarse por orina, porque dijimos que la función principal del metabolismo es generar un compuesto más hidrosoluble. ¿Para qué? Para que se pueda eliminar por la orina, que es el lugar por donde se eliminan la mayoría de los tóxicos o de los compuestos, más allá de que también la forma de eliminar podría ser volcarse a través de la bilis, a través del colédoco, e irse por el intestino. Esa podría ser otra vía de eliminación. Pero la más importante es que sea más hidrosoluble el compuesto y se vaya por la orina. Entonces, este compuesto de fase uno podría ser utilizado por reacciones de fase 2, que es lo más común que pase, para hacerlo todavía más hidrosoluble. Es colocarle a ese compuesto otro compuesto para tornarlo más hidrosoluble. Entonces, en las reacciones de fase 2 se van a caracterizar por ser de conjugación por enzimas que son, dijimos que la de fase uno eran en mayor medida de retículo endoplásmico, estas son en mayor medida citosólicas. El objetivo es hacerlo todavía más hidrosoluble para poder eliminarlas. Las reacciones de biosíntesis necesitan energía, a diferencia de las anteriores, eh, y el proceso bioquímico tiene lugar por agentes conjugantes de origen endógeno mediante enlaces covalentes que proporcionan un carácter poco reversible. ¿Cuáles son esas reacciones? La más importante es con el ácido glucurónico,
Y la enzima encargada de esto es la uridín difosfato glucuronil transferasa. La segunda en importancia es la sulfato o la sulfotransferasa, que es la conjugación con sulfato. La tercera, la metilación por la metiltransferasa. Después glutatión, es otra conjugación por la glutatión transferasa. Acetilación por la N-acetiltransferasa y la conjugación con aminoácidos. Vamos a ir viendo la ubicación, la localización de estos sistemas enzimáticos o de estas enzimas. Y vamos a empezar con la más importante, que es la conjugación con ácido glucurónico. Dijimos que participa el ácido glucurónico que digamos, se utiliza una molécula mucho más grande, que es el uridín difosfato ácido glucurónico, y participa esa enzima que dijimos que es el uridín difosfato glucuronil transferasa. La molécula aceptora tiene que tener oxidrilos, grupos aminos, carboxilos o sulfidrilos, y se van a formar o de oxígeno, nitrógenos o azufre glucurónidos. Dijimos el nombre de la enzima, que es microsomal en este caso, sobre todo en el hígado, puede estar en el riñón, en el intestino, puede estar en varios tejidos. Tiene también varias isoenzimas. En algunos casos, no en todos, la mayoría no ocurre esto, pero en algunos casos el glucurónido puede llegar a formar en la orina, con el pH de la orina, por ejemplo, la hidroxilamina, se hidroliza y genera un compuesto cancerígeno, pero es en el único caso que podría generar algo más nocivo, más tóxico. Y una cosa que puede ocurrir es que en los casos en que los tóxicos no se eliminen por orina, sino por la vía intestinal, que a veces ocurre. ¿Qué pasa? En el intestino tenemos enzimas que son enzimas que tienen que ver con la flora intestinal, que son beta-glucuronidasas. Entonces, un compuesto que ya fue atacado por las enzimas de la fase uno y luego glucuronizado por la enzima de la fase 2, volcado a través de la bilis al colédoco y al intestino, es atacado por estas enzimas beta-glucuronidasas y es cortado, digamos, ese grupo glucurónido, pierde la hidrosolubilidad y es reabsorbido nuevamente a circulación. Entonces, como que hace una recirculación enterohepática. Bueno, acá tenemos cómo es el procedimiento. Tenemos el 1-naftol, que habrá seguramente el naftol, el naftaleno habrá sido la sustancia original, se le agregó en la fase uno el oxidrilo, y ahora toda esta molécula, esto sería el ácido glucurónico, y todo esto es el uridín difosfato, con la glucuroniltransferasa se le agrega este glucurónido. Bueno, y acá tenemos diferentes sustancias con diferente, el sulfidrilo, amino, oxígeno, oxidrilo y el grupo amino, donde diferentes sustancias donde tienen las flechas donde podría ser atacado por el grupo glucurónido. Bueno, eso con respecto a la glucuronización. Con respecto a la conjugación con sulfato, eh, lo hacen las enzimas sulfotransferasa que están en el hígado. Hay un intermediario, el realiza, digamos, la sulfatación es el 3-fosfoadenosin 5-fosfosulfato. Lo hacen sobre alcoholes, arilaminas y fenoles. Estas
sulfotransferasa participan también en procesos fisiológicos como de señalización o, también en activación de carcinógenos. Dice que existen familias eh, que metabolizan fenoles o catecolaminas y otras metabolizan esteroides. También ocurre lo mismo con las sulfotransferasas. Perdón, hay sulfatasas presentes en el retículo endoplásmico y lisosomas de la microflora intestinal. Entonces puede ocurrir lo que pasa, lo que les explicaba recién eh, con la glucuronización, que es que pasa por intestino y hay sulfatasas relacionadas con la microflora intestinal que pueden cortar ese metabolito y volver a reabsorberse. Ese puede ser un problema. Bueno, acá tenemos cómo es la secuencia de la reacción. El sulfato se le agrega un fósforo con el ATP, con otro ATP, otro fósforo más. Y este es el intermediario que realiza la sulfatación, por ejemplo, del 4-nitrofenol. Produciría la sulfatación con esta enzima, la sulfotransferasa. Y acá tenemos los diferentes lugares donde podría sulfatarse, los diferentes lugares donde podría atacar esta enzima y producir la sulfatación. Eh, Fíjense que tenemos la dopamina, el butanol, el naftaleno, el acetaminofeno, que es el paracetamol. Bueno, tenemos diferentes sustancias. Bueno, seguimos con otra conjugación que es adicionando un grupo metílico. Un grupo metilo, perdón. Yo les decía anteriormente, no es que me estoy contradiciendo, que todo lo que tiene grupos carbonados, grupos con mayoría de carbonos, le da a la molécula una mayor liposolubilidad. Entonces, en las reacciones de fase uno estaba la desalquilación para sacar esa liposolubilidad y había reacciones enzimáticas que lo producían. En este caso, yo lo que le estoy agregando es un grupo metilo. Entonces, fíjense, como a pesar, dice acá, desde que este tipo de reacciones podría involucrar una disminución de la hidrosolubilidad, se las considera reacciones de detoxificación. O sea, acá lo que le están agregando es un grupo metilo. Eh, Como dice acá, esta y otra reacción que es de acetilación se consideran reacciones de detoxificación. Una vez que en las reacciones de fase uno le agregaron grupos amino, oxígeno o azufre, las metiltransferasas le agregan este grupo que el intermediario es la 5-adenosilmetionina y la metilación enmascara estos grupos funcionales. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, la 5-adenosilmetionina, que es la SAM, le agrega a la nornicotina, le agrega este metilo. Acá la hidroxiacetanilida le agrega este metilo y a la paraclorotiofenol, a este sulfidrilo, le agrega este metilo. Una nueva conjugación muy importante porque dosifica sustancias que son altamente reactivas o tóxicas. Lo que pasa es que no tiene mucha capacidad, es la conjugación con glutatión, en donde participa una enzima que se llama glutatión S-transferasa, son citosólicas, también están en los microsomas, de varios tejidos. El glutatión es un tripéptido que tiene glicina, glutamato y cisteína. La glutatión transferasa cataliza el ataque nucleofílico del grupo sulfidrilo de glutatión a compuestos que poseen carbono electrofílico, es decir, un halógeno a un grupo aromático o un halógeno que tiene un metileno
a un grupo alomático, alquenos o epóxidos, sustancias que son altamente reactivas. Los conjugados de glutatión son clivados por otras enzimas cisteína derivadas para finalmente ser N-acetilados por la acetiltransferasa y finalmente los ácidos mercaptúricos pueden ser eliminados por la orina o por la bilis. Es una importante, como les decía, remoción de reactivos electrofílicos, pero en algunos casos la conjugación con glutatión hace que aumente la residencia de algunos xenobióticos y también puedes generar algunos metabolitos que sean reactivos, la formación de estos conjugados. Acá tenemos ejemplos de el dietilmaleato con el glutatión. Bueno, ejemplos de cómo se puede conjugar con glutatión diferentes sustancias. Bueno, este ejemplo también es otro ejemplo como la metilación, es la conjugación con grupos acetilos, que sería también eh, la incorporación de un grupo carbonado, que sería disminuir la- la hidrosolubilidad de la sustancia, pero bueno, también se considera una reacción de detoxificación a través de las acetiltransferasas, que son citosólicas. Y acá tenemos ejemplos como por ejemplo la sulfaamida. En este caso hay una doble acetilación, primero en el grupo amida, en el grupo amino, y después en el grupo, acá en este grupo, se le agrega el acetilo. En este caso la benzidina, en un grupo amino, también se le agrega un grupo acetilo. Por último, la conjugación con aminoácidos, que tiene baja capacidad, pero la conjugación es a los grupos carboxilos de los xenobióticos. Los aminoácidos más comunes son la glicina y el glutamato. Bueno, acá habla del procedimiento de cómo se realiza esa conjugación con los aminoácidos. Eh, Acá tenemos el ácido benzoico, cómo el grupo de la coenzima primero se agrega y después cómo se genera el ácido hipúrico. Resumiendo, vamos a hablar de la reacción de conjugación, la glucuronización, sulfatación, acetilación, metilación, aminoácido y glutatión, el nombre de las enzimas y cuáles son el grupo funcional que reacciona ante esta enzima, ¿a dónde pueden atacar? Al oxidril, la glucuronización, el ácido glucurónico puede hacia un oxidrilo, un carboxilo, un amino, un sulfidrilo o inclusive a un carbono-carbono puede unirse. Bueno. Por último, y para cerrar la clase, vamos a hablar de los factores que alteran la biotransformación del tóxico. Hay factores fisiológicos, muchos de ellos relacionados, como son la especie, la raza, factores genéticos y étnicos, que algunos desarrollamos, que le nombré el caso de los japoneses, que tienen que ver con partes genéticas o de lugares donde vivieron, eh, con el tema de los genes propios que codifican para estas enzimas, y eso tiene que ver con el metabolismo y con la carga genética que va a codificar para diferentes enzimas. Si tienen mayor o menor capacidad de biotransformación, eso obviamente es un factor que va a preponderar en el metabolismo de los tóxicos. La edad es altamente importante, no es lo mismo, siempre los extremos de la vida son importantes, no es lo mismo un chico que recién nacido que todavía no tiene madurado su sistema enzimático. Se dice que a los 2, 3 años recién tiene todo su sistema enzimático maduro para poder metabolizar todos los tóxicos.
Lo mismo que a la edad avanzada, una persona en edad avanzada ya no tiene la misma capacidad que, eh, que una persona adulta en la edad adulta. El sexo y las hormonas, sobre todo hay una diferencia entre hombres y mujeres eh, en la capacidad de metabolización. Lo mismo que las hormonas juegan un papel importante en eso, en en ese juego metabólico. Lo mismo que la dieta. El sexo también tiene que ver porque las mujeres tienen más grasa, digamos, y el metabolismo, los fármacos, los tóxicos tienden a biodistribuirse en mayor medida que en los hombres. Bueno, la dieta también tiene que ver con esto, con la capacidad de formar una dieta que está más, que tiene más proteínas, incide más que una que no lo tenga y todo eso. Los, los- los factores patológicos van a incidir, una persona que tiene una enfermedad renal o hepática, obviamente el que tiene una enfermedad hepática, como el órgano detoxificador o metabólico por excelencia es el hígado, obviamente va a incidir. Y una persona que tiene una enfermedad renal, ya que dijimos que el órgano por el cual se van a eliminar los tóxicos es el riñón, también va a incidir en eso. Esos dos órganos son fundamentales en la metabolización e eliminación de los tóxicos. Pero donde me quería detener eran los aspectos farmacológicos o factores farmacológicos que ya algo nombramos, sobre todo en la citocromo P450, que son la inducción y la inhibición enzimática. La inducción enzimática, fíjense lo que dice, cuando una sustancia ingresa al organismo puede provocar un incremento en el metabolismo debido a la activación de la fracción microsomal, llevando a la estimulación de la síntesis enzimática. Es decir, hay sustancias, que ahora vamos a ver cuáles son, que lo que hacen es activar la fracción microsomal. O sea, aumentan el metabolismo de ciertos tóxicos. Hay sustancias que son inductoras del metabolismo de otros tóxicos o fármacos y hay sustancias que son autoinductoras. El caso típico de la autoinducción, es decir, de su propio metabolismo, es el alcohol que consumimos cuando tomamos una bebida alcohólica. Las personas que consumen mucho alcohol lo que hacen es estimular su propio metabolismo de alcohol. Por eso es mal llamado cultura alcohólica. De tanto tomar alcohol, lo que se hace es un acostumbramiento a su metabolismo acelerado de su propio, del consumo de ese alcohol. Entonces, se puede dividir a los inductores en cuatro grupos. Los barbitúricos, el barbitúrico, digamos, principal sería el fenobarbital, los hidrocarburos policíclicos, el 3,4-benzopireno, el colantreno, las dioxinas, los aromáticos, los estrógenos y otros como puede ser los bifenilos policlorados, el etanol, los PUFA, que ya vamos a ver cuáles son, los humos, los cannabinoides. Los de tipo uno que dijimos, hay un aumento de las células, aumento del tamaño y la actividad del retículo endoplásmico liso, aumento del tamaño del hígado, lo que van a aumentar es la subfamilia 2B1 de la citocromo P450 y de las enzimas de la oxidasa, del sistema mixto de oxidasa, de la función mixta. Eh, los de tipo 2 hay poco aumento del órgano y de las células, poca variación de las proteínas microsomales. Hay una disminución de enzimas, pero aumento de otras, oxidasas, epoxidasas. eh,
hay un aumento de la 1A1 y A2 y disminuye la 2B1. Bloquea la capacidad inductora del fenobarbital, pero parece que favorece la acción de otros. Estos suelen conducir a la carcinogénesis, que son los derivados del petróleo. Los estrógenos son compuestos de estructura esteroide, la pregnolona induce el 3A1 y de la NADPH óxido reductasa. Y el 4, que ahí tendríamos al etanol, es un grupo más heterogéneo, hay de todo, los bifenilos policlorados se comportan como inductores tipo 1 y 2. Tenemos el humo de tabaco, los PUFAs son los ácidos grasos poliinsaturados, que son multiinductores, y el alcohol es un fuerte inductor de la citocromo P450-2E, pero también es un autoinductor de de su propio metabolismo. A veces cuando les han dicho alguna vez habrán escuchado, siempre hablando de la inducción, ¿no? Que no se puede tomar alcohol con un medicamento, es porque lo que estamos haciendo es tal vez eh, inducir la metabolización de ese medicamento o de ese fármaco. Entonces, lo que podemos hacer es disminuir la acción de ese fármaco si yo consumo, porque estoy induciendo el alcohol al ser un inductor enzimático, estoy induciendo el metabolismo de ese fármaco. Entonces ese fármaco puede ser que no esté haciendo el efecto que tiene que hacer. Por último, la inhibición enzimática es, como su palabra lo dice, inhibe la acción de los fármacos, perdón, de las enzimas que metabolizarían los tóxicos. Entonces, esto se refleja claramente en el aumento de la semivida ya sea de un fármaco o de un tóxico. Si yo inhibo su metabolismo, lo que hago es que esté más tiempo dando vuelta en el organismo. Eso puede incrementar su acción. Si es un fármaco, eh, puede hacer más tiempo su efecto eh, y puede provocar un problema. Y si es un tóxico peligroso, mucho más. Así que es todo un tema la inhibición enzimática. Por último, yo les traigo esta pequeña diapositiva en donde si yo consumo un fármaco inductor y hay concomitantemente otro xenobiótico, otro fármaco a la vez que genera un metabolito activo y yo estoy induciendo eh, el metabolismo de algo que genera un metabolito activo, lo que va a hacer es aumentar el efecto de ese metabolito activo. Por otro lado, si genera un metabolito inactivo, ese tóxico fármaco barra fármaco va a disminuir el efecto. Pensándolo al revés, si el fármaco genera un metabolito inactivo, perdón, activo, pero yo le di un fármaco inhibidor, va a disminuir el efecto. Y si genera un metabolito inactivo, va a aumentar ese efecto. Por último, vieron que les dije que hay fármacos que se diseñaron como profármacos, es decir, que son inactivos cuando se consumen, solo cuando las enzimas metabólicas actúan sobre ese fármaco, de alguna manera clivan o reaccionan de tal manera que se genera un metabolito activo y ahí genera el fármaco per se. Si yo le genero un inductor, o si agrego un inductor al mismo tiempo, como por ejemplo un alcohol, si tomo alcohol al mismo tiempo, voy a aumentar el efecto, o sea, va a generar más efecto del deseado. Y si tomo al mismo tiempo un inhibidor enzimático, va a disminuir el efecto, o sea, no me va a hacer nada
el profármaco que estoy tomando. Bueno, nada, eso es todo. Ahora, si llegamos a ver, vamos a ver un cachito del seminario, que quiero mostrarle algunas preguntas. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos? No, profe. No, Bueno, profe. a ver, si llegamos, le voy a mostrar una cosa del seminario. Bueno, acá tienen varias preguntas que obviamente con lo que vimos las pueden sacar, y con la bibliografía también, son varias verdadero y falso, varias son múltiple choice, pero lo que quiero que vean es, con todo lo que vimos, también ahora por ahí no se van a acordar de todo, es mucha información la que vimos, pero van a tener que enfrentarse muchas veces, supongo que en el parcial tal vez Lisandro les tome una sustancia, fíjense esta pregunta, una sustancia que se muestra es un fármaco diseñado para la administración vía oral. Haga un diagrama de las rutas metabólicas que podían plantearse nombrando las enzimas involucradas. Fíjense, esto es un anillo aromático, acá un metileno, oxígeno, metileno, metileno, y acá hay un oxidrilo. Entonces ustedes tienen que ver esto. Obviamente lo que plantea el problema es que no sean expertos, pero ustedes tendrían que más o menos pensar qué es lo que, de acuerdo a lo que vimos, qué es lo más coherente que pasaría en una cosa, en una molécula así. ¿Qué enzimas podrían atacar a esa sustancia para poder eliminar, eh, para poder hacerla más hidrosoluble de lo que es y poder eliminarla? Así hay dos o tres, esta y bueno, otras, y esta sustancia, la 13, el problema 13, el problema 8 y el 7 son ese tipo de problemas que tienen que pensar cómo encarar y nombrar las enzimas. Obviamente no se van a acordar de todas las enzimas que vimos, pero después lo repasan y vean qué le pueden atacar esto, qué tipo de sustancia es, qué grupos funcionales, cómo lo atacarían. Em, ¿Qué quiere? Depende de qué quiera realizar. Porque si lo que quiere, pues también puede cambiar el grupo funcional con permanganato, realizando una oxidación No, pero o el permanganato no lo tenemos en el cuerpo. Lo que tenemos que hacer es, esto es una sustancia que ingresó al cuerpo, de todo lo que vimos. Ah, ok. Ustedes tienen que identificar qué tipo de sustancia es, dónde atacaría, qué enzima atacaría. ¿Se entiende a dónde va?
Muy bien, esto es un alcohol acá. Principalmente acá tenemos un oxidante, esto es un alcohol. Primero puede atacar la alcohol deshidrogenasa a esto. Eso pasaría a grupo aldehído, después podría atacar la aldehído deshidrogenasa, lo pasaría a ácido, eso sería una. Después, una vez que lo tuviera ácido, esas serían las reacciones de fase uno. Podrían directamente pasar a una reacción de fase 2 y conjugarlo con algo, con por ejemplo ácido glucurónico que sería, y ahí tendrían que, después búsquenlo, no les voy a pedir ahora que me lo digan, que se acuerden de todo lo que hablamos, de lo que hablé, no de lo que hablamos, eh, y nombren las enzimas. Otra cosa que hablamos que podría producirse es una hidroxilación aromática, ponerle al grupo aromático grupos oxidrilos para hacerlo más, o sea, ustedes, de acuerdo a las enzimas que vimos, o sea, tienen que hacer algo que no quede descolgado, o sea, no inventar algo que se les ocurra a ustedes, sino con las enzimas que vimos hacer algo que no sea descabellado. O sea, no vimos una enzima que corte enlaces éteres. Esto es un éter. No hay una que corte enlaces éteres. Sí, enzimas que corten enlaces ésteres, como son las estearasas. Eso sí, hay enzimas que cortan los enlaces ésteres. Si ustedes ven una molécula que tiene un enlace éster, dice, bueno, participa la carboxilestearasa. Lo mismo que acá. Fíjense, acá tenemos justo el ejemplo que les acabo de dar. Esto es un enlace éster. Entonces, participa una estearasa y genera grupo ácido y se lleva el alcohol para allá. ¿Se entiende? Después, ese alcohol, porque dice acá, ¿habrá especialmente alguno tóxico? Ese alcohol que se generó, ¿cómo se puede, como se dice, metabolizar con la alcohol deshidrogenasa a acetaldehído? Yo les dije que eh, era tóxico el acetaldehído. Bueno, y después hay otra sustancia. Fíjense, acá tenemos una sustancia